Suiza, Shaqiri, esencia Eurocopa. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Soy Mando Sanabria y hoy tenemos la continuación de las Eurocrónicas. Tenemos el tercer episodio. El primero lo subimos ayer a pesar de que llevamos más días de Eurocopa, pero bueno, apenas estamos iniciando esta serie, tarde, lo sé. Pero bueno, tenemos hoy 3 partidos que analizar. Tenemos ese Croacia contra Albania, el Alemania contra Hungría y el que acaba de finalizar hace un momento, el Escocia contra Suiza. Tengo muchas cosas que decir, así que para hacerlo de manera ágil vamos a comenzar ya. Vamos primero con el Croacia contra Albania, que fue el primero que se jugó el día de hoy. Y tengo muchas cosas que decir sobre el Croacia contra Albania. Y para este análisis de los partidos tengo pensado destacarlos por conceptos. Conceptos clave para analizar cada partido. Y aquí el concepto más clave que me parece de este encuentro termina siendo el concepto del físico. Y quiero explicarme. Porque, Albania fue un equipo que jugó muy dignamente. Jugó con mucha personalidad. Jugó con mucha garra, ímpetu. Defensivamente se vieron sólidos en muchos tramos. Pero lo de Croacia termina siendo decepcionante. El sistema croata termina siendo demasiado bajo para lo que se esperaba. De hecho, yo en mis predicciones los puse primeros de grupo por delante de España e Italia. Y al final va a ser un fracaso total. A ver si se termina metiendo incluso. Porque, en este grupo sinceramente yo pienso que el tercer lugar no se va a meter. Porque ambos tienen un punto, tanto Albania como Croacia. Y tienen que enfrentarse tanto a España como a Italia. Será una sorpresa que se termine quedando fuera o España o Italia. O que logren ganar alguno de estos dos el partido contra estas potencias. Sinceramente lo veo muy difícil. Pero, ¿por qué Croacia no jugó bien hoy? ¿Qué le está pasando a Croacia? Y yo lo puedo resaltar con el término del físico por 2 motivos. Esto ya lo platicábamos ayer. ¿Cómo puedes abrir a una selección que está con un bloque bajo, replegado, compactos, muy juntitos? Normalmente con tiros de larga distancia no lo vas a hacer. Por una razón, y es que normalmente esas selecciones están muy pegadas y cuando intentes disparar siempre se va a cruzar un futbolista del equipo contrario a tapar tu remate. A menos que tengas muchísimo espacio, tipo Arda Güler contra Georgia el día de ayer, que le dieron muchísimo espacio para sacar el disparo. Solo en esas situaciones es bueno probar el disparo de fuera del área. Y aquí vamos con el primer concepto y el primer futbolista que se ve involucrado en esto. Y es Ivan Perisic. Porque, ayer platicaba sobre Rafael Leao, que él era el encargado de poder desbordar por las características que tiene. Y en este momento el indicado para hacer eso en Croacia era Ivan Perisic. Porque normalmente el Ivan Perisic que todos conocemos es ese futbolista que tiene ese regate, cambio de ritmo, velocidad. Es un futbolista quizá más cerebral, más pausado y que ya no le da para ser un extremo de élite porque ya es un futbolista bastante mayor. Después tenemos que hablar del partido de Luka Modric, pero sobre todo en el primer tiempo lo vi muy impreciso, tocando balones quizá no con la precisión a la que estamos acostumbrados a verle, y como ya no le da el físico para ser un futbolista de mucho despliegue, como veía que Croacia no estaba generando nada, tuvo que retroceder mucho para poder generar algo desde atrás y poder activar a sus compañeros. ¿Qué sucede con esto? Que terminas alejando a Luka Modric de la zona en donde es más influyente, cerca del área. Y al final si lo terminas alejando y lo haces más un quarterback que un filtrador, se te va a terminar notando porque no tienes a un futbolista con esa capacidad creativa. Pero al final a Modric ya no le da para abarcar tantos metros y si un colectivo como Croacia no logra jugar bien, pues Modric va a terminar haciendo eso y se pierde la verdadera magia que puede tener Luka Modric. Al final Albania termina jugando bien, aunque el partido por momentos de ataque, como lo podemos ver en la gráfica, fue más de Croacia que otra cosa. También en posesión, 67% de posesión para Croacia, también un 64% de duelos ganados para Croacia y sobre todo los tiros, 22 para Croacia y 15 para Albania, ahí fueron parejos y tiros a puerta fueron 10 de Croacia y 7 de Albania. Al final creo que Albania pudo ser defensivamente bueno hasta los lapsos en donde Zlatko Dalic cambia, porque Zlatko Dalic se dio cuenta que su equipo físicamente no le daba, saca a Brozovic, saca a Perisic, mete a Luka Sucic, a Ante Budimir, y ahí es en donde el equipo se vuelve más ágil y logra darle la vuelta al partido para que después al último minuto termine marcando el gol a Albania del 2-2. Me pareció el mejor partido del día de hoy, sinceramente, creo que fue el más divertido, porque tuvo esas situaciones de caos que se terminaron dando, y al final es un resultado para mí justo, decepcionante para Croacia, y un dignísimo papel para Albania. Segundo partido del día de hoy, tenemos esa Alemania contra Hungría. Yo sinceramente vi una Alemania muy pausada y más tranquila de aquel partido contra Escocia, y es lógico. Los niveles de motivación, no digo que sean menos, pero son distintos porque no es el debut de la selección. Lo vi menos agresivo, con menos ganas de hacer daño al instante. Creo que fueron más unos lectores, buscar los espacios, llevarlo con calma, con paciencia, trabajar el partido y al final es así como lo hicieron.
pero sinceramente yo, sobre todo durante el segundo tiempo, noté a una Alemania al 60%, muy calmada, en donde realmente lo que podía ofrecer Hungría era demasiado poco, porque Hungría también fue muy decepcionante. Creo que el grupo de Alemania me está decepcionando bastante, porque yo esperaba más competencia por parte de los rivales. Al final, Alemania termina siendo un equipo que lleva todo el dominio del juego. O sea, podemos verlo también en números, en donde la posesión de balón fue un 69% para Alemania, los tiros fueron 19 para Alemania y 11 para Hungría. Y aquí una estadística clave: tiros dentro del área, 11 para Alemania y 7 para Hungría. ¿Y por qué digo que es clave? Porque yo en el partido pasado decía que lo que más me preocupaba de Alemania, o una de las dudas que tenía, era cómo iban a resolverse en defensa, porque en los amistosos previo a la Eurocopa se habían visto, no quiero decir frágiles, pero sí en esos momentos en donde el equipo rival podía correr, les podían hacer daño. Y hoy Hungría puso un poco más de resistencia, fue más ofensivo que Escocia, y sinceramente, a pesar de que no fue un equipo avasallante y que en lo personal me decepcionó, pudo hacerle daño a Alemania. Al final Rudiger y Ta estuvieron bastante bien en las coberturas, pero a mí me preocupa más el lado de Mittelstadt y el lado de Kimmich, porque como tienen muchos metros para correr, las laterales quedan muy desprotegidas porque los laterales normalmente están muy altos. Y ahí es en donde Hungría le generó muchas oportunidades. No muchas, pero sí algunas que fueron claves y que pudieron causar mucho peligro. Es por ello que pienso que ante una selección quizá más poderosa, Alemania pueda sufrir más en ese tipo de aspectos. Así que hay que ver cómo puede hacer que Julian Nagelsmann haga evolucionar esto y que los problemas defensivos sean más reducidos y queden más minimizados. Después tenemos que hablar también de un factor muy importante que me hace pensar que Alemania puede llegar bastante lejos en esta Eurocopa, y es la movilidad que tienen sus futbolistas. A ver, Kai Havertz, Ilkay Gundogan, Jamal Musiala, Florian Wirtz, todos son futbolistas muy móviles que permutan mucho las posiciones, pero aquí lo interesante de esto es que a pesar de tener esa movilidad, no son roles parecidos, pero tienen una movilidad bastante amplia todos. No se terminan superponiendo, no terminan estorbándose y no terminan entorpeciendo las jugadas, cuando en un esquema poco trabajado debería suceder eso, que al ser futbolistas muy móviles y moverse por zonas similares, en algún momento deberían entorpecer las jugadas por el mismo hábitat, porque cohabitan en las mismas situaciones. Pero esto no sucede con Alemania. Es un equipo que se entiende a la perfección, que entienden sus facetas y que son muy inteligentes y leen perfectamente el juego. Por eso podemos destacar el partido de Ilkay Gundogan, que termina siendo un partidazo, que se lleva el MVP al final, que termina siendo un gol, una asistencia y 2 pases clave. Y sobre todo también destacar el segundo gran partido en esta Eurocopa de Jamal Musiala, porque ya tuvo esa gran noche contra Escocia y hoy no termina decepcionando. Termina marcando un gol y termina ganando 7 duelos de 10 disputados. Un partidazo de todos. Quizá Kai Havertz me decepcionó un poquito más en este partido. No decepcionó, pero sí tuvo un rendimiento más bajo que el partido contra Escocia, lo mismo que Florian Wirtz. Al final Ta me gustó mucho. Kimmich me gustó mucho, tiene esa salvada sobre la línea majestuosa. Lo de Neuer también, que yo puse de hecho que Neuer iba a ser el guante de oro de esta Eurocopa, así que no vamos mal. Termina siendo una parada tras un disparo de Szoboszlai, que esa parada la puedo definir no tanto por el vuelo, que termina siendo muy bueno porque el disparo iba genial, sino después la reacción que tiene para poder disputar el balón y sacarlo con una pierna fue fantástico. Me gusta mucho el partido de Rudiger, y en general fue un partido, lo digo, en donde Alemania en el segundo tiempo jugó a media marcha y al final terminó solventando el partido y prácticamente caminando. Alemania ya está en los octavos de final y lo hace sin prisas, tranquilos, jugando muy bien. Y eso le viene fantástico a la selección porque agarra más confianza. Puede hacer que la afición se una más con el equipo y al final hacer algo que pueda llevar hasta Alemania ante rivales más duros a sobresalir solo por pura motivación. Así que Alemania termina pasando cómodo y lo vamos a ver en la siguiente ronda. Y para poder finalizar este grupo tenemos que hablar de la Escocia contra Suiza, el partido que acaba de finalizar, en donde sinceramente para mí fue el partido más aburrido y uno de los más flojitos de la Euro. A ver, no sé que ustedes cómo lo vieron, pero a mí me aburrió en muchos tramos, sobre todo en el segundo tiempo se cayó bastante, porque tanto Suiza como Escocia me parecieron selecciones muy débiles en construcción. Sobre todo Escocia, pero Escocia ya había demostrado que podía hacer eso. Suiza en el partido contra Hungría mostró otra cara, porque tan solo tenemos que ver el partido que hizo Granit Xhaka para darnos cuenta de eso. El partido de Granit Xhaka son 0 pases clave y 44 pases acertados de 54, es decir, un 81%. Decepcionante, porque si tu futbolista, que es el ancla, el que te puede mover el balón para monopolizar el juego, no termina apareciendo, vas a tener un partido como el de Suiza, que en los momentos de ataque, si bien fueron más controladores, también tuvo ese último instante en donde Escocia se empezó a avalanchar y por casi nada, por un poste, no termina ganando el cuadro escocés. Así que Escocia se empezó a avalanchar más buscando el resultado y Suiza nunca logró tener el control. Algunas buenas jugadas de Shaqiri, que bajó a pivotear, pero después lo sacaron. Quizá algunas jugadas que pudo tener Ndoye, aquella jugada de Ndoye que termina fallando. Bueno, no la terminó fallando en sí, porque termina siendo una muy buena tajada de Gon, que también fue un partidazo el del arquero de Escocia.
pero muy pobre la selección de Suiza hoy. O sea, me aburrió mucho. Por no decir también Escocia, que también lo de Escocia. Es que el sistema de Escocia con Clark no termina beneficiando a muchas de sus figuras. Pero el más importante que para mí es John McGinn. El partido de John McGinn también fue malísimo junto con el de Granit Xhaka. Pero no tanto por ellos, sino por el sistema y el equipo que estaba rodeándolos. El partido de McGinn se puede definir en 20 toques solamente, que son poquitísimos, 0 pases clave y disputó 4 duelos aéreos y ganó 3. Y lo de los duelos aéreos se puede entender porque Escocia intentaba construir desde atrás. Tenían la intención porque tenían a Billy Gilmour, que es un futbolista que te puede dar ese tránsito. Intentaban construir, pero al final terminaban siendo pelotazos de gone. A ver a quién la tomaba, a ver si Che Adams podía ganar algo, que no terminó ganando absolutamente nada Che Adams. Al final es un partido que muy poco de ambos, sinceramente. En los expected goals queda bastante claro esto, porque en los expected goals Escocia tiene un 0.77 y Suiza un 0.88. Es decir, fue tan poca su influencia y su labor ofensiva que no terminan llegando ni siquiera al gol de los expected goals cuando terminaron 1-1. Así que las oportunidades claras de ambos fueron muy bajas. Tan solo tenemos que decir que Escocia hasta hoy no ha marcado ni un solo gol en esta Eurocopa, porque si se acuerdan, el gol que marcan contra Alemania es un autogol de Antonio Rüdiger, y el gol que marcan hoy contra Suiza termina siendo un autogol de Fabian Schär. Y yo lo ponía en Twitter que a mí me hubiera dado muchísima frustración ser suizo y que te metan ese gol, porque el tiro de McTominay iba flojito, liviano a las manos de Sommer sin ningún problema, y termina metiendo el pie Fabian Schär y se termina metiendo al arco. Era un tiro que no llevaba absolutamente nada y que al final termina siendo autogol. Pero también que Escocia solo tenga 2 goles por autogoles, no te dicen, bueno, no te dicen nada positivo y te dicen mucho de lo mal que lo está haciendo Escocia. Al final es un partido que ni fu ni fa, aunque creo que sí la última jornada va a estar interesante. Hungría ya está más fuera que dentro, siento. Escocia puede luchar por ser uno de los mejores terceros. De hecho, un amigo me decía, es que tienen mucha carisma. Escocia tiene que pasar. A ver, la carisma la tienen los aficionados, porque son aficionados que están locos. Pero el equipo en sí es un equipo que ofrece muy poco y que sinceramente mis sensaciones, a pesar de que puede pasar de todo en el fútbol, llegan a octavos de final, el primer equipo que les toque y se van para afuera, porque tiene muy pocos argumentos esta Escocia. Pero al final va a terminar luchando por ser una de las mejores terceras selecciones de esta Eurocopa. Suiza ya está un poco más relajada, con 4 puntos ya es difícil quedarte fuera y Alemania ya está en la siguiente ronda. Así que este sería mi análisis de los 3 partidos que se jugaron hoy. Muy merecido el empate entre Croacia y Albania, en donde Albania, papel digno, bien, siguen ahí manteniéndose con esperanzas, muy difícil, pero ¿quién dice que no le ganan en España? Croacia, decepcionante, que también van a luchar, muy difícil también. Alemania en la siguiente ronda caminando. Hungría decepcionante, yo creo que ya están fuera. Y Suiza más tranquila. Escocia, pues también a rezar, ¿no? Así que esto sería todo. Déjame en los comentarios a ti qué te pareció. Si tú crees que estoy mal en esta percepción que tengo de que el partido de Escocia contra Suiza fue uno de los más aburridos de la Euro, o si a ti te gustó mucho, porque por ahí vi personas en X que decían que estuvo entretenido, déjame en los comentarios tú. Y sería todo. Soy Mando Sanabria, muchas gracias por ver. Bueno, antes de despedirme, no olvides seguirme en redes sociales, activar la campanita y suscribirte al canal porque seguimos con todo el contenido de la Copa América. A ver cuánto puedo hacer de la Copa América porque sinceramente el tiempo me está comiendo. Pero de la Eurocopa vamos a seguir a full, con cada Eurocrónica diaria. Así que soy Mando Sanabria, muchas gracias por ver y por escuchar. Chao.